Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en un nuevo capítulo del programa Voces Ciudadanas Nacimiento. Un gusto saludar a nuestros vecinos y vecinas de Nacimiento. Como colectivo Voces Ciudadanas Nacimiento, hemos creado este espacio radial para poder contribuir en la formación y la participación ciudadana en nuestra queridísima comuna. Comenzando este 20º programa ya, Camila, así que 20 programas, hemos estado todos sábado a sábado, sin perdernos ningún sábado, para poder abordar lo que es la contingencia política y social a nivel nacional y también a nivel comunal. Este día es un día especial, es el Día del Profesor, de la profesora, así que partimos nuestro programa obviamente enviándole un cariñoso saludo a todos los profesores, profesoras de nuestra comuna y obviamente, ¿cierto?, también de todas las partes de donde nos están escuchando. Saludo inmediatamente a quien me va a acompañar en este panel ciudadano, a nuestra querida Camila Anguita, abogada de nuestra comuna de Nacimiento. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Italo. También desearte un feliz día del profesor. Tú ahora eres profesor, fuiste mi profesor. Así que feliz día a ti y a todos los que en realidad ejercen esta profesión, que sobre todo este año y el año pasado fue difícil, pero que aún así la han podido sacar adelante con las dificultades propias pero que han continuado dando la pelea. Y saludar también a todas las personas que nos escuchan y que van siguiendo el programa. Decir que hoy día vamos a tener un programa bien educativo, aprovechando que es el Día del Profesor educativo, vamos a tratar de ir explicando también diferentes cosas que están pasando en la contingencia nacional, pero también explicarles a qué se van debiendo este tipo de cosas. Exactamente, Camila. Traté de ser tu profesor, Camila. Hice todos los esfuerzos posibles. Bueno, hoy día tenemos un gran invitado, como ya decía, adelantada Camila. Durante esta semana ocurrieron cosas, obviamente, bastante importantes a nivel político en nuestro país y a nivel también social. Y hoy día tenemos una persona que nos va a ayudar a poder comprender todo lo que está sucediendo. Y para nosotros, obviamente, también es un honor poder contar con él, porque es una autoridad de la República. Habíamos tenido a concejales de nuestra comuna, al alcalde de nuestra comuna, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder tener a un parlamentario, un diputado de la República, así que le damos la más cordial bienvenida y un gran saludo al doctor Manuel Monsalve. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, Ítalo, estoy bien, muchas gracias por esta invitación. Hola, Camila, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Y felicitarlos por la iniciativa. Hay un elemento central en una democracia que es el diálogo y la participación, y por tanto felicitarlos por esta iniciativa Voces Ciudadanas, que permite dialogar y también abrir espacios, aunque sean espacios digitales o espacios a través de la radio, de participar y poder intercambiar opiniones respecto a lo que pasa en nuestro territorio, en nuestra región y también en nuestro país. Exactamente, diputado.
Bueno, diputado, miren, nosotros todos los programas los comenzamos con hacer un breve resumen de lo que es la Convención Constitucional. Así que, bueno, decirle a nuestros auditores, ¿cierto?, que durante esta semana la Convención estuvo con semana territorial. Los 154 convencionales se desplegaron en el territorio en sus distintos distritos y, ¿cierto?, estuvieron dando a conocer, rindiendo cuentas sobre el trabajo que se ha estado desarrollando en la Convención Constitucional. Bueno, asimismo también durante esta semana, el 13, salió publicado en el Diario Oficial lo que es la aprobación, ¿cierto?, del Reglamento General de la Convención Constitucional. Es decir, ya hay reglamento y ahora, casualmente, podemos decir, pero también simbólicamente, este 18 de octubre se comienza a discutir ya los temas de fondo, lo que, ¿cierto?, la ciudadanía también está a la espera de poder, ¿cierto?, que los convencionales ya empiecen a tomar definición en torno a los aspectos que generen estas transformaciones que muchos y muchas queremos para nuestro país. Así que aquí le dejo inmediatamente la pregunta a usted, doctor Manuel Monsalve. ¿Cuál es su apreciación en torno al trabajo de la Convención Constitucional? ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted rescata, los aspectos que a lo mejor hay que mejorar o que se están transformando en desafíos en torno a este proceso? Bueno, mira, yo creo que esta primera etapa, previa al 18 de octubre, que es donde empiezan finalmente a sesionar las comisiones temáticas y por lo tanto aquellas comisiones que se van a abocar a discutir los temas que los chilenos y las chilenas consideran que son fundamentales para la dignidad de su vida. O sea, a partir del 18 se va a empezar a discutir cómo se expresa el derecho a la salud, el derecho a la educación, cómo se protegen los derechos humanos, cómo se protegen los recursos naturales y los derechos ambientales. O sea, va a empezar la discusión de fondo de la Convención. Por lo tanto, esta primera etapa era una etapa un poco alejada de los intereses ciudadanos, porque era una etapa en la cual la Convención tenía que abocarse a, como tú muy bien lo has dicho, a resolver su reglamento, es decir, cómo va a funcionar, en virtud de que esta Convención Constituyente era inédita en la historia de Chile, no había precedente y por lo tanto se tenía que autodar una forma de funcionamiento que se expresaba en el reglamento. ¿Qué comisiones se iban a constituir? ¿Qué tema iba a tratar cada comisión? ¿Cuántos integrantes iba a tener esa comisión? ¿Cómo se iba a definir a su presidente? ¿Cuáles iban a ser los quórum para aprobar un determinado artículo de la Constitución? Todos esos temas, que son temas, pueden ser considerados burocráticos, pero indispensables para darle transparencia, legitimidad al proceso convencional, era esta primera etapa. Por lo tanto, yo diría que esta primera etapa estaba un poco alejado de los intereses ciudadanos y por lo tanto era natural que los ciudadanos y los chilenos que esperaban que la Convención Constituyente empezara a discutir sobre salud sintieran que no se estaban discutiendo los temas importantes. Pero esos temas importantes van a empezar a discutirse a partir del 18 de octubre en las comisiones y yo creo que ahí va a haber una tarea fundamental que algunos han colocado una alerta y que es bien relevante, que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, que es cómo se informa a los ciudadanos y a las ciudadanas el trabajo que está llevando adelante la Convención Constituyente. Porque yo quiero recordar que va a haber un esfuerzo enorme, si bien el rechazo fue minoritario, un 20%, ese sector minoritario que fue y votó por el rechazo y por tanto votó porque no se cambiara el proceso constituyente, va a buscar por todos los medios deslegitimar, debilitar la Convención Constituyente. Y por tanto va a tratar de desacreditarla. ¿Ah? Y eso es lo que se ha estado haciendo a través de los medios. Instalar la idea de que no se discuten temas importantes, instalar la idea de que solo son controversias, de que hay discusiones, digamos, solamente políticas. No, la Convención va a discutir elementos centrales de la vida de los chilenos. Y esa importancia de la Convención y cómo los convencionales, ¿cierto?, acogen este mandato del pueblo chileno de discutir los temas esenciales para su dignidad, tiene que ser transmitido de la mejor manera para que los chilenos y las chilenas estén informados y no sean objeto de política de desinformación para desacreditar la Convención Constituyente. Yo tengo una buena impresión del proceso que se ha llevado. No es fácil. Mira, yo he sido, como ustedes saben, parlamentario varias veces. Y cuando uno ingresa al Parlamento ya está todo resuelto. Se sabe qué comisiones existen, se sabe cuál es el reglamento, se sabe cuáles son los quórums de votación.
y a pesar de eso darle gobernabilidad al Parlamento de extraordinaria dificultad. Y por lo tanto los convencionales han enfrentado una tarea que no tenía nada escrito y han tenido que escribirlo por completo. Y por lo tanto a mí me parece que han hecho un buen trabajo y estoy muy esperanzado en la discusión que se va a producir ahora, que es la que le interesa a las personas que nos están escuchando en Nacimiento, ¿cierto? Que dice, bueno, ¿cómo vamos finalmente este concepto de la dignidad del ser humano? ¿Ah? ¿Cómo le damos derechos fundamentales para que esa dignidad se exprese? ¿Cómo se va a resolver en la Constitución? ¿Qué va a decir la Constitución respecto al derecho a la salud? ¿Va a ser garantizado por el Estado? ¿Va a ser de carácter universal? ¿Va a decir que va a ser un derecho que tiene que estar fundado en la solidaridad? Yo creo que esos son los temas que finalmente hoy día deberían empezar a acaparar la atención de los chilenos y el esfuerzo de la Convención de poder comunicar e informar. Igual es importante lo que usted dice, diputado, respecto a la información. Y el objetivo, de hecho, de este espacio que nosotros tenemos es informar a la gente. Y para mí es una alegría que la forma en la que usted está explicando todo este proceso previo, porque también yo no sé si es una campaña, pero sí ha existido mucho interés en desacreditar y no darle importancia a este primer proceso que es el del reglamento. Entonces, usted lo explica muy claramente la necesidad de este reglamento interno y que ahora va a iniciar la discusión de fondo, que en realidad yo creo que esta es la parte como medular y lo que la ciudadanía está esperando. Entonces, igual ahí le agradezco la forma en la que lo explicó porque encuentro que fue muy clarificador. Ahora quería pasar a otro tema, preguntándole también respecto de su experiencia parlamentaria. Como te dijo, ya tuvo varios periodos, está terminando su cuarto periodo como diputado, y me imagino que durante todo este periodo hay harto aprendizaje, experiencia. ¿Cómo vivió usted este periodo? ¿Cuáles son las mayores aprendizajes, las mayores experiencias que usted rescata de este periodo, considerando que, como hemos visto en los debates, todos dicen que esta próxima elección es la más importante de Chile, porque el siguiente Congreso va a tener que enfrentar otros desafíos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que ha sacado? Y ¿cómo visualiza lo que se viene para el país para el siguiente Congreso? Sí, mira, voy a partir por lo último. Muchos dicen que el siguiente Congreso, o sea, el Parlamento que entre en ejercicio a partir del 11 de marzo, va a ser muy importante porque el segundo semestre del 2022 va a terminar el proceso constituyente. Chile va a ser convocado y el pueblo chileno va a ser convocado a aprobar o rechazar, ¿cierto?, el texto constitucional que proponga la Convención Constituyente. Si se aprueba este texto va a haber una nueva constitución, eso es lo que yo espero. Y el nuevo Congreso va a tener que transformar estas ideas fundamentales que están en el texto constituyente en leyes. Y por tanto se le asigna mucha importancia al Congreso en virtud de que va a tener que plasmar la Constitución en leyes de la República que permitan operativizar esas ideas. Pero yo diría que también hay otro elemento, ¿ah? Tal vez la Constitución va a cambiar el régimen político y puede que ya no sea un régimen tan presidencial, puede ser un régimen semipresidencial. Voy a colocar solo un elemento de cambio sustancial en el Congreso. Por ejemplo, la Convención Constituyente podría, en la Constitución que proponga, decir que los congresos van a ser paritarios, ¿ah?, y van a tener escaños reservados. Eso ya sería un cambio político profundo en el sistema parlamentario. Si a eso le agregáramos que pudiera establecer que el Congreso es unicameral y por lo tanto que ya no haya Senado y Cámara de Diputados, sino que sea solo una Cámara la que legisle en Chile, y ahí estaríamos en un cambio aún más profundo del régimen parlamentario. Y eso seguramente haría que el presidente de la República o la presidenta de la República en ejercicio tuviera que pensar en llamar a un proceso electoral, porque el cambio del sistema parlamentario sería demasiado profundo. Por lo tanto, yo creo que es probable que en 2 años más, 3 o 4 años más, yo creo que a lo más 4 años más, si es que la Constitución cambia el régimen político, va a haber un cambio profundo del régimen parlamentario y es probable que tengamos elecciones para cambiar justamente la composición del Parlamento. Dicho eso, tú me preguntas qué he aprendido. Mira, creo que es muy importante en el ejercicio de los cargos públicos, antes de ir a la función, ir a ciertas cosas blandas que son muy relevantes, creo yo.
la pasión en el proceso político como un elemento de cambio social es muy importante. A mí me parece que alguien que no tiene pasión por el proceso de transformación social es difícil que ejerza de buena manera el cargo público. Por lo tanto, a mí me parece que la pasión es un elemento muy importante del ejercicio. La humildad, creo que también, porque la humildad permite colocarse en cuestión si uno tiene la razón y por lo tanto te hace más fácil escuchar, ¿ah? Y tratar de comprender y tratar de buscar otras respuestas, no solo las respuestas que tú tienes. Por lo tanto, a la pasión yo le agrego la humildad. Y creo que el aprendizaje, particularmente en los últimos años, indica que sin duda la integridad es un factor determinante en el ejercicio de la función pública. Yo diría como esos tres elementos que pueden ser medio blandos, ¿ah? No tienen que ver con la función, podrían caber para un alcalde, para un diputado, para un senador, para un presidente de la República, pero creo que siempre es bueno tenerlos presentes. En el caso de los diputados, creo que no hay que perder de vista nunca que la tarea principal es representar a las personas que te eligieron. ¿Pero una experiencia más positiva o negativa para usted? ¿Cómo, perdón? ¿Una experiencia más positiva o negativa para usted? Oh, yo creo que extraordinariamente positiva. Yo siempre evalúo las cosas con el nivel de felicidad que te dan. Y por lo tanto, representar personas, tratar de cumplir bien esa función, tratar de incidir en lo que pasa en el país, tratar de producir cambios relevantes en la vida de las personas y tener logros, no siempre se tiene logros, pero tener logros genera, desde mi perspectiva, algo que es valioso, que tiene valor y que por lo tanto le da sentido a tu tarea. Pero yo diría que los parlamentarios deben olvidar que se representan las personas de un territorio. Ese es, yo diría, el elemento central que te debe guiar. Ojalá poder escucharlas para lograr articular esas demandas, para poder representarlas frente al gobierno o en las leyes. Creo que hay una segunda tarea muy importante que es el trabajo en las comisiones del Congreso, para lo cual hay que estudiar, ¿ah? Hay que leer, hay que saber, porque si no, en realidad no se incide, no se influye en lo que pasa. Y yo creo que la tercera tarea es ser contraparte muy importante de los gobiernos, porque la gente te asigna un poder que no tiene nadie más, te asigna fuero parlamentario para poder hablar, ¿ah? Y para poder decir las cosas que otras personas no pueden decir. Y por tanto yo creo que la representación, la tarea legislativa y la tarea de fiscalización son los tres elementos centrales que deben componer la gestión parlamentaria. A propósito del Día de los Profesores, por ejemplo, aprovecho de mandar un saludo a todos los profesores y profesoras, está en discusión un veto que envió el presidente de la República al proyecto de ley de titularidad docente, ¿cierto? Sí. Y aquí es donde se ejerce el rol de representación, ¿ah? Han habido dos proyectos de titularidad docente, este es el tercero que yo conozco, y obviamente nosotros lo aprobamos y vamos a rechazar el veto. Ahora, el veto, a propósito del régimen político y la convención constituyente, el veto es una herramienta extraordinariamente poderosa a los presidentes de la República. Sí. El presidente seguramente nos va a ganar en esta discusión, porque para que nosotros pudiéramos mantener lo que aprobamos en la ley, con lo cual los profesores y las profesoras están de acuerdo, ¿cierto? Y que el presidente a través del veto quiere eliminar, necesitaríamos 2/3 del Congreso. Sí. O sea, la Constitución nos pide un quórum extraordinariamente alto para poder contraponernos al presidente de la República. Entonces, el presidente, al vetar el proyecto, tiene una alta probabilidad de lograr aprobar el veto, o si no aprobar el veto, a lo menos borrar lo que él quiere. Nosotros vamos a tratar de defender el corazón de este proyecto, que no es lo único, pero el corazón de este proyecto es proteger la titularidad docente para que aquellos que hoy día están a contrata y por lo tanto tienen inestabilidad o incertidumbre laboral en la carrera docente puedan tener titularidad. Yo creo que ese es el corazón del proyecto y vamos a tratar de salvar el conjunto del proyecto, pero a lo menos, si es que no podemos salvar el conjunto, salvar la titularidad docente. Estamos en Voces Ciudadanas Nacimiento. Ya 20 minutos llevamos de programa, así que los que se vienen uniendo al programa, decirles, cierto, que estamos con el diputado Manuel Monsalve y estamos acá ya dialogando en torno a su experiencia, lo que ha significado para él ser parlamentario, cierto, durante estos 4 años. Llevar un plano, doctor, que no es un plano, digamos,
digamos, digamos que afecte directamente a usted, por lo menos no es nuestra intención, pero es una situación, ¿cierto?, que se está generando y que se ha generado en el país, que de alguna manera también tiene que ver con la crisis político y social que estalló en octubre del 2019, que tiene que ver con la crisis de confianza en la política, por decirlo así, porque es una crisis de confianza en los partidos políticos, en los parlamentarios, en las distintas instituciones, y pagando justos por pecadores. O sea, dentro de Voces Ciudadanas también nosotros, además de este programa, estamos sacando columnas de opinión entre los distintos miembros, y sacamos una en torno, ¿cierto?, el llamado que hacíamos en torno a pasar de esta desconfianza a la participación ciudadana. Pero usted como parlamentario, me gustaría principalmente saber cómo se vive esto, cómo se siente esto, porque de alguna otra manera, ¿cierto?, usted muy bien nos explicaba cuál era su función, qué es lo que hacía, que ha sido un aprendizaje para usted, pero me imagino que también se ha tenido que lidiar con esta desconfianza de la ciudadanía. ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo lo ha podido sobrellevar? ¿Cómo considera usted que se puede ir recuperando la confianza? Solamente para dar un dato, y que en realidad no se trata de impresiones solamente de las personas, sino que, por ejemplo, esta misma semana aparece, ¿cierto?, la aprobación por el Senado de esta ley express, la ley Celis que le pusieron, ¿cierto?, que permitiría que quienes quisieron postularse ahora a las elecciones, ¿cierto?, el CERVEL lo rechazó y les permitiría poder estar ahí. Eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, entiendo, y se ingresó al Senado, se aprobó, claro, una discusión breve. Entonces, claro, y ahí inmediatamente la ciudadanía y uno como común y corriente dice, pero bueno, o sea, tenemos tiempo, somos breves para poder tratar temas que al final y al cabo van a beneficiar nuevamente a 1, 2, 3 políticos, y estamos dejando de lado y tiempo para poder tratar temas tan relevantes y que obviamente, ¿cierto?, atienden a la ciudadanía. Entonces, dejarle ahí la pregunta, ¿cómo usted ha vivido todo este proceso de desconfianza? Son 4 periodos, me imagino, ¿cierto?, que usted ha estado en ese proceso de que se ha ido, ¿cierto?, generando esta crisis de confianza. ¿Y cómo visualiza usted que esta confianza se puede ir recuperando? Sí, mira, yo creo que hay muchos factores que han determinado la pérdida de la confianza de los chilenos y las chilenas en la política, en los políticos, en los partidos políticos y también en las instituciones políticas como el gobierno y el parlamento. Voy a colocar 2, yo digo que no son las únicas, tal vez 3, tampoco son las únicas. Pero tal vez la primera y la más contundente es la contratación de los chilenos y las chilenas, que quienes los representan, o parte de quienes los representan, en realidad no los representaban a ellos, representaban a quienes los financiaban. Y yo creo que eso es de una brutalidad tan profunda que yo creo que merma evidentemente toda la confianza en el sistema político. Y creo que, bueno, esto es algo de lo que no hemos salido. Esto a propósito de la campaña presidencial, hemos vuelto al punto de quién financia las campañas y a quién obedecen finalmente las personas que son electas. ¿Se obedecen a la voluntad de quienes los eligieron o obedecen a la voluntad de quienes los financiaron? Y normalmente quienes los financiaron son grandes grupos económicos, vinculados a las empresas pesqueras, vinculadas a la AFP, vinculadas a las empresas constructoras, vinculadas a la minería. O sea, son empresas que no quieren que cambien porque este régimen político, económico, les ha permitido justamente tener grandes fortunas y por lo tanto no quieren que este régimen cambie. Entonces, bueno, ahí yo creo que está el primer elemento. Se ha avanzado en ese elemento. En materia de, después que ocurrió la crisis de Penta, se legisló, pero no ha sido suficiente. Todavía hay vasos comunicantes entre el poder económico y el poder político. Y por lo tanto yo creo que ahí un hecho muy, muy brutal de que finalmente la política está coartada por los intereses económicos. Y ese es un problema que todavía no se resuelve por completo. Lo segundo, creo yo, es el tipo de política que hacemos, que es una política con poca deliberación y con poca participación. O sea, el segundo elemento es que al final las decisiones las toman unos pocos. Y ustedes lo están planteando muy bien, ¿cierto? Al final las decisiones las toman unos pocos. Y creo que es muy importante salir de esa trampa, que
digo esta trampa porque, por ejemplo, la convención constituyente va a tener que tomar decisiones, y esas decisiones se van a tomar las comisiones, la van a tomar los integrantes y la van a votar. ¿Se podría decir que la convención está tomando una decisión a cuatro paredes? No, porque son representantes, pero esos representantes van a tener que hacer un gran esfuerzo de abrir espacios de diálogo para que cuando voten la gente pueda sentir que efectivamente hubo un esfuerzo de que esa votación tuviera un espacio de deliberación y de participación lo más amplio posible. Pero la segunda constatación de los chilenos es que finalmente las decisiones las toman unos pocos. Y yo creo que eso es un segundo elemento que merma la confianza en la política. Y que hay que combatirlo. Espero que la nueva constitución abra espacios de participación y cambie el sistema democrático para ser una democracia más participativa. Y lo tercero y lo último... Eso le quería apuntar porque, claro, ¿será que, por ejemplo, que la situación es más estructural? Es decir, que el sistema representativo en su estructura en realidad hace de que se pueda o se llegue a estos vicios, o tiene que ver más con la forma de hacer política propiamente tal de los representantes elegidos. No, yo creo que hay problemas estructurales, ¿eh? Algo hay también de cómo se ejerce el poder, pero te coloco un ejemplo, en un país con una democracia profunda respecto a la discusión que tenemos con la ley de pesca que fue aprobada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que tiene cuestionamientos respecto a su legitimidad, porque es evidente que la Asociación de Industriales Pesqueros influyeron económicamente en el transcurso de la ley y en sus contenidos. Eso está fuera de discusión. De hecho, hay personas condenadas. Un senador de la República está condenado por cohecho. Entonces, ¿qué ocurría en un país normal? Los ciudadanos podrían, la Constitución se los permitiría, podrían recabar firmas para forzar la convocatoria a un plebiscito para derogar la ley. No requerirían al presidente de la República, no requerirían al Parlamento. Bastaría que los ciudadanos consideraran que se ha aprobado una ley que no consideran legítima o que consideran perjudicial, podrían ejercer su voluntad ciudadana a través de la recolección de firmas y podrían forzar un plebiscito y eventualmente aprobar la derogación de la ley, sin la necesidad de la iniciativa del presidente de la República ni del Congreso. Bueno, esa es una democracia más profunda, donde la participación tiene sentido. Entonces, yo creo que ahí tú tienes razón. Yo espero que la nueva Constitución contemple herramientas como esas, donde el poder ciudadano se puede ejercer también de manera directa, obviamente bien pensada, bien diseñada, pero donde los ciudadanos puedan ejercer de manera directa su presencia en la democracia. Te quería colocar un tercer factor, además de la coactación del dinero y de la falta de participación. Es para qué sirve la política. La política sirve para cambiar las cosas. Si la política no cambia las cosas, la gente con razón se preguntará ¿de qué sirve la política? ¿Para qué sirven los partidos? ¿Para qué sirve que yo vaya a votar? Si al final las cosas no cambian. Y yo creo que el tercer factor que ha permitido esta crisis de confianza es que la política ha sido incapaz, ha sido ineficaz. Entonces, problemas estructurales, como que 2/3, casi 70% de los chilenos, su salario no les alcanza para terminar el mes, o que 10,5 millones de chilenos vivan endeudados, o que las pensiones sean pensiones de pobreza y que eso no cambie, hace que la política aparezca como inútil. Y por lo tanto yo creo que estos tres factores evidentemente producen una crisis profunda de confianza en el sistema político. Tanto así que el propio sistema político no fue capaz de resolverlo y está esperando que el proceso constituyente y las herramientas que entregue la nueva constitución, ¿cierto?, resuelvan el problema de generar un nuevo pacto, o sea, una nueva forma de convivir y una nueva institucionalidad en la que podamos confiar. Entonces, a mí me parece que aquí hay una tarea central también de la Convención Constituyente. No es que la estemos recargando de responsabilidades, pero la esperanza del pueblo chileno está puesta en el trabajo que haga la Convención Constituyente y el texto constitucional que proponga como nuevo pacto para que podamos convivir en un país más justo, pero también en un país donde podamos confiar en las instituciones. La verdad es que esta crisis de confianza ha llegado a
hasta el presidente. O sea, y lo que decía usted de la actuación del dinero en la política, precisamente por eso ya, y por las actuaciones que el presidente ha tenido con sus inversiones, es que nuevamente se ve involucrado en una nueva acusación constitucional. La primera no prosperó, pero ahora esta semana ya se realizó la acusación constitucional en contra del presidente por producto de lo que se destapó con los Pandora Papers. Igual, ya que usted encuentro que es bien pedagógico para explicar, igual me gustaría que le explicara a nuestra comuna en qué consiste una acusación constitucional, cuáles son los alcances y su importancia. Y en este caso en específico, cuáles son los escenarios que podría enfrentar el presidente de la República, porque, bueno, y aquí una precisión personal, yo no creo que prospere en el Senado por lo que usted comentaba anteriormente del quórum. Se requiere de un quórum muy elevado para que el presidente de la República pueda llegar a ser destituido. Y no sé si se cuenta con ese quórum, yo creo que no, pero en el Senado. Pero si es que lo pudiera explicar usted. Sí, mira, yo creo que para que las personas que están en nacimiento en sus casas, a lo mejor escuchándonos o viéndonos, en Chile la Constitución le da al presidente de la República un enorme poder, enorme poder. Y por lo tanto puede tomar muchas decisiones políticas, económicas, sociales. Entonces, la única herramienta que la Constitución le da al pueblo chileno o a otra institución para impedir que el presidente haga lo que quiera es la acusación constitucional. O sea, es la única herramienta que existe para destituir un ministro o eventualmente destituir un presidente. La única herramienta. Si no existiera la acusación constitucional, no habría forma de ejercer alguna responsabilidad sobre el presidente y los ministros por sus malas actuaciones. Quiero recordar que en este gobierno se destituyó a un ministro del Interior por violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? Ocurrido durante la revuelta social. O sea, me explico, si no hubiese habido esa herramienta de acusar constitucionalmente, eventualmente las violaciones a los derechos humanos producidos por el ejercicio de la fuerza del Estado habrían quedado impunes desde el punto de vista político. O sea, nadie habría tenido que responsabilizarse. Bueno, el Parlamento ejerció esa herramienta para que el ministro del Interior se responsabilizara de sus decisiones. En este caso, esta herramienta se está usando sobre el presidente de la República por una acusación constitucional que está basada en dos fundamentos. La Constitución obliga a todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, a actuar bajo el principio de la probidad, es decir, colocar siempre el interés del país por sobre los intereses particulares. Y eso está en cuestión, ¿cierto? A propósito de los Pandora Papers, porque se firmó un contrato donde los hijos del presidente le vendieron al mejor amigo del presidente, en un paraíso fiscal, su participación en la empresa minera Dominga, pero esa venta o una parte de esa venta estaba condicionada a decisiones que tenía que tomar el presidente, como por ejemplo declarar cierta reserva ambiental o área de protección ambiental, el espacio donde se iba a emplazar la minera Dominga. Ahí hay una clara duda, porque hasta el día de hoy no se declara reserva ambiental esa área, a pesar de que había un decreto en trámite que venía del gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces la pregunta es, ¿estas decisiones que ha tomado el presidente las ha tomado pensando en el país o las ha tomado pensando en el negocio que sus hijos se hicieron con su mejor amigo? Ahí hay una discusión respecto al principio de probidad y se le está acusando al presidente de faltarle al principio de la probidad, o sea, de colocar intereses particulares por sobre los intereses generales del país. Esa es la primera, yo diría la más fuerte, el argumento y el fundamento más fuerte de la acusación constitucional. La segunda es que la Constitución también castiga cuando una autoridad coloca en cuestión el honor o el prestigio del país y este es un segundo fundamento a partir de que esto ha tenido una repercusión de carácter mundial. ¿Qué va a pasar? Bueno, estos días vamos a ver que la comisión que preside la diputada Maya Fernández, que está compuesta por 5 parlamentarios, que es la que tiene que analizar esta acusación constitucional y pronunciarse para entregarle una propuesta a la sala de la Cámara de Diputados, va a escuchar a distintos actores, a la defensa del presidente de la República, a quienes sostienen la acusación constitucional, y vamos a ver que seguramente en unos 15 días más la sala de la Cámara de Diputados va a tener que votar la acusación constitucional.
15 o 20 días más, depende de algunos plazos. En la Cámara de Diputados se requiere una mayoría, un quórum calificado, como se llama, o sea, la mitad más uno de los diputados electos. O sea, se requieren 78 votos. ¿Es probable que se consigan? Es probable, no es seguro, pero es probable. Es probable que la acusación pudiera ser aprobada en la Cámara de Diputados. Pudiera, no es seguro, pero tiene una probabilidad. Pero tú tienes toda la razón, Camila. En el Senado es realmente imposible, porque para destituir al presidente la acusación tendría que en el Senado contar con 2/3 de los votos de los senadores, y la oposición no tiene 2/3 de los votos, y no veo que ningún senador de gobierno vaya a aprobar la destitución del presidente. Por lo tanto, yo creo que la acusación pudiera llegar hasta el Senado, pero yo creo que en el Senado va a ser rechazada. Ese es un poquito lo que yo creo que va a ocurrir. Y bajo ese escenario, ¿usted cree entonces que era necesaria la acusación constitucional? Bueno, en esto nadie tiene la verdad absoluta, porque hay diversas consideraciones, ¿cierto? Respecto al clima político, respecto a que estamos en un proceso de elección presidencial y parlamentario, respecto a que además hay un cierto nivel de inestabilidad que está teniendo consecuencias económicas. O sea, había varias consideraciones que hacer. Pero desde mi perspectiva, las acusaciones constitucionales son una herramienta que está disponible en el régimen democrático vigente hoy día en Chile, y que había razones fundadas para ejercerla. ¿Ah? Creo que habría también sido un abandono de funciones del Congreso no concurrir a presentarla. Sí, concuerdo con eso. Yo creo que va a haber un senador de gobierno que va a votar a favor de Manuel José Osandón. No se tienen muy buena ahí con el presidente de la República. Puede ser. Estamos con el diputado Manuel Monsalve, acá dialogando sobre la contingencia política y social del país. Ya hemos revisado aspectos de la acusación constitucional, nos ha explicado muy bien cuál es el proceso en que consiste y también nos ha dado su apreciación en torno a este proceso. Durante esta semana también ocurrió un hecho que es sumamente importante, sobre todo para nuestra zona, ya la provincia de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el decreto de estado de excepción, ¿cierto?, de emergencia, obviamente, ¿cierto?, a raíz de los conflictos, de las situaciones que se generan principalmente en la zona de, bueno, estas dos provincias de la Araucanía y también en la provincia de Arauco. Yo sé, diputado, que usted, bueno, es diputado también de la provincia de Arauco, y sé también, ¿cierto?, que usted conoce muy bien la situación que está ocurriendo en la zona. Acá en la provincia de Biobío han ocurrido ciertas situaciones, principalmente en el sector de Quilaco, Quilleco. Bueno, hace muy poco también acá en Nacimiento hubo un paro de transporte de camioneros, ¿cierto?, que también iba en la misma línea de esta situación que se está generando. De repente, muchas veces nosotros desde afuera, con lo que se nos transmite en los medios de comunicación, livianamente hacemos juicio y análisis de esta situación. Así que aquí, teniéndolo usted, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la situación de la zona de conflicto? Usted, me imagino que tiene mayor conocimiento, mayor información, así uno a priori, sin obviamente estar ahí en el día a día, identifica que en realidad no se trata solamente de un conflicto, sino que son varios conflictos ahí que están presentes, y obviamente es cierto que a criterio en este caso del presidente de la República, ¿cierto?, consideró que era necesario establecer este estado de emergencia. ¿Cuál es la situación en la zona de conflicto, principalmente en la provincia de Arauco, que es donde usted es diputado? Sí, mira, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si estamos de acuerdo en cuál es el problema que tenemos. Porque pudiera ser que tuviéramos diferencia en qué soluciones hay que entregarle. Pero a lo mejor pudiera ser que consideramos en el problema que tenemos. ¿Tenemos problemas de violencia y seguridad? Yo creo que sí. O sea, Ítalo, tú o tú, Camila, o yo, si cualquiera de nosotros quisiera ir al atardecer de hoy día sábado a Tirúa, ¿podría estar en riesgo su integridad física y su vida? La respuesta es sí.
sin que ninguno de ustedes tal vez tenga ninguna participación en nada, ¿cierto? Sean ciudadanos que simplemente van de visita o trabajan o tienen un familiar en Tirúa y eventualmente pudiera estar en riesgo su integridad física y su vida. Por lo tanto, desde esa perspectiva me parece que es completamente evidente que hay un problema grave de violencia y de inseguridad, que ya no afecta solo a las forestales o a las fuerzas policiales, sino que afecta a los ciudadanos comunes y corrientes, que transitan, o sea, hace un par de semanas, ¿cierto?, resultó herido un funcionario de salud de Tirúa, que transitaba en la ruta Tirúa-Cañete. Ayer fue un profesor, si mal no estoy informado, pero creo que era profesor el que fue ayer. Por lo tanto, tenemos un problema grave de seguridad. Y por lo tanto, la demanda de los habitantes de tener más seguridad, de los que trabajan en el área forestal, de tener más seguridad, es una demanda completa y totalmente legítima. Pero no es el único problema que tenemos, porque esto se da en un contexto, ¿cierto? No se da en Santiago, no se da en Arica, ni se da en Coquimbo, se da en el Gualmapu, o sea, se da en el territorio donde habitan principalmente las comunidades del pueblo mapuche. Y por tanto, ¿es este un conflicto étnico? A mí me parece que también es un conflicto étnico. O sea, que hay un pueblo, ¿cierto?, que siente que sus derechos han sido persistentemente vulnerados y que el Estado tiene una enorme deuda histórica con ellos. Dicho estas dos cosas, que a mí me parece son reales, la pregunta es si estamos de acuerdo en la solución que le está entregando el gobierno. Y mi respuesta es no. Yo no estoy de acuerdo con la solución que le está entregando el gobierno. Creo que además es evidente, perdona que te lo diga, pero a propósito de mi condición de médico, ¿cómo va a poder evaluarse bien un tratamiento si el tratamiento que tú le entregas al paciente hace que el paciente empeore? Bueno, y eso es lo que ha ocurrido con las medidas que ha tomado el gobierno durante el transcurso de este periodo. La situación ha empeorado. O sea, el paciente tiene más fiebre y tiene más dolor. Y aquí estamos frente a la peor situación de inseguridad y violencia que hemos vivido en democracia en el Gualmapu, producto de las medidas del gobierno. Por tanto, ¿se puede confiar en las decisiones que toma este gobierno del presidente Sebastián Piñera? Mi respuesta es no, no se puede confiar. Porque han demostrado ser completamente ineficaces. Yo te quiero decir que estoy de acuerdo en que se requiere más seguridad y es probable que haya que desarrollar más labores de inteligencia en la zona con el objeto de que aquellos que le disparan a un profesor o le disparan a la cara a un trabajador forestal tienen que responder. Yo creo que en eso no hay doble lectura. Esas personas tienen que responder porque han cometido un delito. Pero basta colocar medidas judiciales y policiales, yo creo que no. ¿Dónde está la agenda legislativa que se hace cargo de la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche? No existe. ¿Dónde está institucionalizado el diálogo, la voluntad de diálogo del Estado chileno con el pueblo mapuche? ¿Dónde está ese espacio de diálogo institucional que muestra la voluntad del Estado chileno de resolver esto de manera pacífica a través del diálogo? No hay espacios institucionales de diálogo. ¿Dónde está la disposición financiera del Estado para avanzar más rápido, por ejemplo, en uno de los nudos del conflicto, no el único, pero uno de los nudos, que es la recuperación territorial? Cuando la plata que el Estado tiene y que el Congreso la aprueba a este gobierno para resolver la demanda de tierra, no se ocupa, el gobierno no la gasta. O sea, tiene los recursos y no la ocupa. Entonces, lo que quiero decir es que si uno viera que el gobierno está tomando decisiones en todos estos ámbitos, uno diría que el gobierno está tratando de resolver el problema. ¿Ah? Pero cuando solo toma la medida del decreto de emergencia y coloca las fuerzas militares, significa que está escuchando solo a algunas partes del conflicto. En este caso, escuchó fundamentalmente la voz de los camioneros, que, insisto, legítimamente están pidiendo más seguridad, pero volvió a callar, a excluir, a invisibilizar las demandas del pueblo mapuche. Y eso finalmente es una agresión. Entonces, a mí no me parece que esta sea una medida que vaya a resolver el conflicto. Además, sería iluso pensar que un conflicto de 500 años lo va a resolver un estado de emergencia de 30 días. O sea, aquí yo creo que desde mi humilde perspectiva hay solo dos espacios donde se va a poder avanzar, que es con la Convención Constituyente,
y por lo tanto un Estado plurinacional, que yo espero que sea lo que surja del proceso constituyente, y con un gobierno que entienda la integralidad del problema y que esté dispuesto, a pesar de las críticas, a tener el coraje de hablar, y de dialogar, y de sentarse con todo lo que hay que sentarse. Y tiene que tener el coraje para eso. ¿Ah? Hay que hablar con los camioneros, por supuesto. Así como hay que hablar con los camioneros, también hay que hablar con los representantes de las comunidades mapuches. Y también hay que hablar con las organizaciones que históricamente han ejercido una oposición más radical al Estado chileno. O sea, hay que sentarse a conversar para buscar la paz. Pero yo creo que en este gobierno eso no va a ocurrir. Creo que la analogía que hace del médico con el tratamiento al paciente es bastante buena para ejemplificar que la medida tal vez puede agravar las cosas en vez de ayudar a que se calmen. Porque tampoco, por lo menos, se ha visto que de parte de los camioneros, que son quienes pidieron la medida, hayan también ellos cedido un poco porque todavía se sienten inseguros. No lo veo como una buena solución. Pero ya que hace esa analogía, y eso te lo hace porque igual es médico, yo le quería preguntar y llevarlo al tema del presupuesto nacional, porque ya ahora en noviembre tiene que aprobarse la ley de presupuesto, pero usted respecto del presupuesto y en su calidad de médico se mantiene una abstención, no sé si eso continúa así, respecto del Ministerio de Salud, porque de acuerdo a sus palabras usted decía que no había voluntad del ministro para la ley Ricarte Soto. No sé si es que han existido avances en la materia o continúa usted con su abstención al respecto. Sí, mira, la ley de presupuesto se está discutiendo esta semana en la tercera subcomisión de presupuesto, que está compuesta por 5 parlamentarios. Se votó el presupuesto del Ministerio de Salud. Yo me abstuve, fue el único que se abstuvo, el resto lo aprobó. Y mi abstención era un llamado de atención al ministro para resolver temas que no están resueltos en el presupuesto y que yo creo son importantes para los chilenos. Te coloco solo 2 ejemplos. Hay una niña en la región que sufre un síndrome, se llama el síndrome hiper-IgD, cuyo tratamiento que está disponible tiene un costo de 13 millones de pesos mensuales. O hay varios niños en esta región que son portadores de atrofia muscular espinal cuyo tratamiento puede tener un costo de 500 millones al año. Bueno, ellos dependen de qué haga el Estado en materia de enfermedades de alto costo y por tanto dependen de lo que haga el Estado en materia de la ley Ricarte Soto. Y el gobierno ha dicho que no se va a poder sumar ninguna enfermedad nueva a la ley Ricarte Soto. O sea que no hay ninguna paciente nuevo con patologías que requieren ser incorporadas que pueda entrar en los años que vienen. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en colocar más recursos para fortalecer las posibilidades de, a través de la ley Ricarte Soto, ir a atender a los pacientes que tienen enfermedades de alto costo y ampliar su cobertura. Ahí tenemos una diferencia con el ministro. La segunda diferencia, ya que estamos en nacimiento, es que hay que aumentar, hay que hacer un mayor esfuerzo para aumentar los recursos que van a la atención primaria de salud. Ahí hay un segundo punto de tensión con el ministro. Y un tercer punto de tensión, solo para darte, tiene que ver con las listas de espera. Y que lo que le hemos pedido al ministro es aclarar cómo va a enfrentar el año 2022 a las personas que por distintos motivos requerían atención, pero producto de la pandemia no recibieron atención durante el año 2020-2021. Te quiero colocar un ejemplo solamente. Por ejemplo, los meses de julio, coloquemos el mes de julio. El mes de julio del año 2019, en Chile, solo en el mes se hacían cerca de 44.000 intervenciones quirúrgicas. En el mes. Bueno, el año 2020 se hicieron 15.000. O sea, un tercio. Hubo cerca de 30.000 personas que tenían que ser operadas que no fueron operadas. Por lo tanto, esas personas están esperando. Y por lo tanto significa que en el 2022 deberíamos hacer más cirugía que la de costumbre si es que
queremos resolver los problemas de esa persona. Entonces, las listas de espera son un tercer elemento que está puesto en cuestión y que yo le he pedido al ministro que nos diga cuántos recursos y cómo va a resolver el tema de las listas de espera. Y el cuarto tiene que ver con la pandemia y con los recursos que van destinados al testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Así que yo espero que la próxima semana o la siguiente el ministro pueda responder a estos cuestionamientos y bueno, y de acuerdo a su respuesta y cómo esa respuesta resuelve los problemas de las personas, tal vez modificaré mi voto y terminaré votando a favor o mantendré mi abstención para tratar de emplazar al ministro cuando esta discusión vaya a la sala de la Cámara de Diputados. A mí o sea, me parece súper bien los alcances que está haciendo, que nos cuenta usted que está haciendo al tema del presupuesto. Lo que parece insólito que después de una pandemia, de todo lo que hemos vivido, o sea, no se tenga en consideración de parte del gobierno de poder tener los presupuestos necesarios, por ejemplo, para la atención primaria, o sea, que a todas luces quedó en evidencia de lo fundamentales que son para sobre todo la zona. Bueno, son parte de la discusión, digamos, política y agradecemos también que nos haya podido informar en torno a ese punto. Hay una auditora que nos estaba, bueno, a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de la radio Valentina 104.5, a través del dial y también a través de la transmisión que se realiza por Facebook. Y le voy a hacer la pregunta, ella es dirigente de asistente de la educación en nacimiento, de la APAEN, y dice, quisiera preguntarle al diputado en qué etapa va el proyecto de homologación de los beneficios de los asistentes de la educación en relación, ¿no es cierto?, al atraso de los traspasos de los servicios locales de educación pública. Bueno, contestémosle a Mariluz. No hay un proyecto de ley, lo que hay es la voluntad de que en el marco de la discusión de la ley de presupuesto y en la discusión del presupuesto del Ministerio de Educación podamos establecer una condición para que el gobierno homologue, empareje, por colocarle otra palabra, los beneficios de los asistentes de la educación, porque a los profesores no les ocurrió esto, pero los asistentes de la educación que fueron traspasados a los servicios locales de educación tienen, digámoslo así, más beneficios laborales que los que quedaron en los municipios. Y como ahora se postergó el traspaso a los servicios locales de educación, significa que esos asistentes de la educación que dependen de los municipios se van a demorar más tiempo en tener los mismos beneficios que los que hoy día están en los servicios locales de educación. ¿Y qué queremos hacer? Homologarlo, o sea, a través de la ley de presupuesto, lograr que ambos, los que están en municipios y los que están en los servicios locales, tengan los mismos beneficios laborales, como por ejemplo el reconocimiento de la antigüedad a través de los bienios, por colocar un ejemplo, o la posibilidad de tener servicio de bienestar, para colocar un segundo ejemplo. Así que esa pelea la vamos a dar en la discusión del presupuesto del Ministerio de Educación, Mariluz. Muy bien, ahí está la respuesta para la señora Mariluz. También, obviamente, un gran saludo a ella. Camila, ya vamos terminando el programa, nos quedan pocos minutos, y te quería dar el espacio para poder hacer ahí un cierre, una reflexión en torno a la conversación que hemos podido tener con el diputado Monsalve. Yo encuentro que fue una mañana bien provechosa. Yo le agradezco, diputado, creo que fue muy claro en todo lo que explicó, muy pedagógico. Se le da la pedagogía, yo no sé si usted hace clase, pero se le da. Y agradecerle que haya querido estar esta mañana con nosotros, que haya contestado nuestras preguntas, que las haya explicado bien. Y más que nada eso, que tenga un buen día y un buen término de periodo. Claro, ya está terminando. Esperábamos poder verlo en la papeleta ahí. No. Bueno, no podía tirarse como diputado, podría haber sido como senador, ¿no? Bueno, pero mira, yo siempre he estado vinculado a la vida pública y seguramente voy a mantener esa vinculación sin duda. Les quiero agradecer la invitación, Camila, Ítalo. Mi segundo nombre de Manuel es Manuel Zacarías, ya que
A mí no me molesta que me diga Manuel, tampoco me molesta que me diga Manuel Zacarías, a propósito de los debates nacionales. A propósito de esto, me ha llamado profundamente la atención este cambio tan relevante, creo yo, de la importancia de los debates. No lo había visto en las elecciones previas presidenciales, de que los debates fueran tan importantes y marcaran tanto la agenda. Y esto finalmente se logra porque la gente escucha los debates y evalúa el desempeño de los candidatos en el debate. Bueno, yo les quiero agradecer, disponible en lo que pueda colaborar al diálogo en Nacimiento, en la provincia de Biobío y en la región. Hay hartos desafíos por delante. Yo creo que hay que seguir defendiendo e informando, y informar es una de las herramientas, de las mejores herramientas de defensa y de colaboración al proceso constituyente. Así que reiterar mi felicitación. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputado, y agradecerle a usted. De verdad que este espacio sirvió para poder abordar estos dos temas que obviamente son sumamente contingentes, pero también, como es la acusación constitucional y el estado de emergencia, pero también para poder, no lo que le comentaba, habíamos tenido la oportunidad de poder estar con un diputado de la República constantemente. Claro, uno, a partir de las opiniones que emite, hace referencia a estas situaciones de la crisis de confianza, etcétera, etcétera. Para nosotros también era súper importante poder conocer su de dentro. Yo como parlamentario, cómo vivo esto de la desconfianza, y obviamente, cierto, también poder transmitirnos el trabajo que se está haciendo en las distintas líneas, y obviamente eso es sumamente relevante. Nuestro colectivo Voces Ciudadanas Nacimiento tiene ese objetivo de poder contribuir a la formación y a la participación ciudadana. Tenemos este espacio radial que tratamos de poder generar contenido desde el diálogo respetuoso. Hemos tenido personas de gobierno, hemos tenido personas que, en este caso usted, que es de oposición, hemos tenido de las distintas líneas. Incluso hace 4 semanas atrás, bueno, en 4 semanas dimos un espacio para que candidatos de distintas listas de diputados pudiesen también venir y conversar, todo eso obviamente de manera gratuita, solamente con el deseo de que las personas en estas próximas elecciones también voten informadas, ya que eso es sumamente importante y es también dentro de lo que nosotros queremos contribuir. Ya hoy dimos al diputado Monsalve para poder tratar temas sumamente importantes, y obviamente él, desde el conocimiento de su labor como parlamentario, nos ayudó muchísimo para poder comprender mejor esta situación. Y ya más adelante vamos a ir abordando distintas temáticas, problemáticas también, ¿cierto?, de la contingencia social, como el tema de la inclusión de personas con discapacidad. También vamos a hablar de salud mental, y así obviamente para poder ir también informando y contribuyendo a esta formación a nuestra querida comuna. Así que agradecerle muchísimo el espacio que se dio para poder conversar lugar, y no le quepa la mayor duda que a lo mejor en el futuro lo vamos a seguir contactando para poder generar estos diálogos, y por qué no, a lo mejor algún día puedes estar como panelista aquí ayudándonos a entrevistar a un tema particular, así que sería muy bueno para nosotros. Un abrazo a ambos, Camila, y a todos quienes los siguen. Enviarle un cariñoso saludo a todos quienes siguen su programa en la comuna de Nacimiento. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Camila, y agradecerle a todos nuestros auditores, auditoras que nos siguieron en la transmisión. Síganos en nuestras redes sociales, Voz Ciudadana Nacimiento en Facebook, Instagram y también en Twitter. Pronto va a salir nuestra segunda columna de opinión, así que ahí también va a ser un tema sumamente relevante. Y todos los sábados, desde las 11 de la mañana a las 12 del día, estamos con Voces Ciudadanas Nacimiento, abordando la contingencia política y social. Así que muchos cariños para todos y todas, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.